transmisión en vivo de la palabra de Dios. Les saludamos desde Versalles, Medellín, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 6. Vamos a leer Proverbios 6, verso 16 al 19. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19, leemos todos. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordias entre los hermanos. Amén. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga en este día, que Dios hable a nuestro corazón como Él quiera. Su palabra sigue siendo el pan para nuestra alma. Oremos al Señor. Glorioso Jesús de Nazaret, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Tú eres nuestro Padre Celestial, digno de honor, de gloria, de honra y de alabanza. Tú eres nuestro proveedor en lo material y en lo espiritual. Ahora te rogamos que nos bendigas con tu palabra, que seas tú moldeando nuestro carácter conforme a tu imagen y semejanza, que seas tú perfeccionando tu obra en todos y cada uno de nosotros. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje con poder, con gracia, con sabiduría de tu Espíritu Santo. Bendice esta iglesia preciosa. Bendice a estos amigos también con tu salvación. Libértalos y transforma sus vidas con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Amén. Una alabanza para el Señor. Otra alabanza para Él. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos. Continuamos entonces con nuestro estudio bíblico de el significado de los números en la Biblia. Entonces tenemos que el número 1 significa unicidad. El número 2, seguridad. El número 3, testimonio. El número 4, universalidad. El número 5, ministerios o ministerial. Y el número 6, ¿qué significa? Imperfección. Porque Dios creó al hombre en el 6º día, literal, en lo físico. Pero ahora en la 6ª dispensación, la gracia, Dios lo está creando de nuevo a su imagen y semejanza. Y ahí se cumple la palabra que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Es una nueva creación. Por eso en la iglesia de Cristo no hay distinción de razas, no hay distinción de estratos sociales, no hay distinción de grado de cultura. En la iglesia de Cristo no interesan los títulos académicos, las posiciones económicas. En Cristo todos somos uno. Y en Cristo todos tenemos un mismo nombre. La iglesia se llama Jesús. Amén. Mirando el significado del número 6, que significa imperfección, hemos estado mirando en Proverbios el capítulo 6 las 6 cosas que aborrece el Señor. Y aún las 7 que abomina su alma.
Esto para darnos cuenta que el ser humano es propenso a fallar, que el ser humano continuamente comete errores, comete fallas, pero también que hay una solución, y esa solución es Cristo el Señor. Esa solución está en la palabra del Señor. A mí me encanta la palabra del Señor porque nos muestra en qué fallamos, en qué cometemos nosotros las faltas, cuál es nuestro error, pero también nos da la solución. Cristo tiene la solución para el problema del pecado del ser humano. Cristo tiene la solución para las faltas que comete el ser humano, y en este caso para las faltas que en algún momento podemos cometer los santos. Cristo nos está perfeccionando. Gloria al Señor. En Cristo hay perdón. En Cristo hay restauración. En Cristo hay nueva vida. En Cristo podemos ser renovados. En Cristo sí podemos ser mejores cristianos. Gloria al Señor. Hemos leído Proverbios 6. Entonces, las 6 cosas que el Señor aborrece, ahí están mencionadas. En el verso 17, número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos que derraman sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies que se apresuran a correr al mal. Y número 6, el testigo falso que habla mentiras. Hoy vamos a hablar del testigo falso que habla mentiras. Y nos quedará faltando la 7ª cosa, y es el que provoca discordia entre los hermanos. Para completar este cuadro, completar todo esto que está mencionando el número 6 con relación a las faltas, a la imperfección en el ser humano. Entonces, el testigo falso que habla mentiras. A ver, ¿qué es un testigo? Pero no me respondan a la vez. A ver, uno solo. ¿Testigo falso qué es? Testigo, no falso, no cualquiera. Testigo. ¿Alguien que qué? Alguien que se presta para hablar ante la justicia. Está interesante eso. Alguien que vio una situación y que no tenía que ver con él. Ojo, si ya es testigo ante la justicia, tiene que ver con él. Alguien que oyó o vio algo. Fíjese bien, testigo, alguien que oyó, alguien que vio, alguien que experimentó, alguien que gustó, alguien que palpó, puede ser, porque así lo dice el apóstol Juan. Cuando dice que y nosotros somos testigos de que la vida estaba con el Padre y la vida se nos manifestó. Hablando de la manifestación de Dios en carne. Y hablando como testigos, entonces dice que lo vieron, que lo oyeron, que lo palparon, que estuvieron tan cerca de Él. Y Juan estuvo tan cerca de Cristo que hasta se recostó en su pecho. O sea que ese es un testigo muy cercano. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto de los testigos cuando son llamados ante un tribunal?
No sé si alguien aquí alguna vez le haya tocado ir a un juzgado a hacer una declaración, o lo hayan llamado a fiscalía a rendir indagatoria, a dar una declaración, a decir algo que usted tenía que decir. Si lo que usted dijo fue verdad, bien. Si lo que dijo fue mentira, mal. ¿Qué dice la Biblia de esto? Deuteronomio capítulo 19. Voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Deuteronomio 19. Hablando del testigo, entonces, si usted no es testigo, si usted no oyó, si usted no vio, si usted no experimentó nada de lo que pasó, o sea, usted no es parte ni del problema ni de la solución. Entonces, ¿qué sería usted ahí? No abrir la boca. Por ahí dice, sería un chismoso. Bueno, Deuteronomio 19, verso 15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Por eso el número 3 significa testimonio. Ya estudiamos el número 3, pero está relacionado ahora con las 6 cosas que Dios aborrece, hablando del testigo falso que habla ¿qué? Mentiras. Verso 16. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y delante de los jueces que haya en esos días. Cuando habla de jueces, está hablando allí de lo que ahora se llaman también abogados o también jueces. Puede ser también el tema de fiscales. Esto para decirles que el asunto de los abogados y de los jueces no es nada nuevo y no se lo inventó el hombre. Esto está en la Biblia y está desde los días de Moisés, por allá desde ese tiempo y desde antes. Ahora, ¿qué dice? Verso 18. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo ¿qué? Falso. Y ha acusado a su hermano ¿cómo? Falsamente. Entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Fíjense bien. La palabra nos está diciendo que este asunto de testigo falso es un asunto muy serio, muy delicado. Y en los días de Moisés, en los días de la ley, esto no era tratado con liviandad. Esto era tratado de manera rigurosa. Si alguien se presentaba a testificar y resulta que ese testigo era falso, esa declaración era falsa, ese testimonio era falso, procurando que metieran a alguien que era inocente preso por la declaración de ese falso testigo. Entonces, lo que él
planeaba hacerle a esa persona inocente, iba a recaer sobre él. Si la condena era ser muerte a piedra, entonces al que ahora iban a matar era al testigo falso. Si la condena era la prisión, entonces al que iban a meter a la cárcel era al testigo falso. Si había que sacarle un ojo al inocente, entonces el que le iban a sacar el ojo era al testigo falso. O si le iban a cortar la mano al inocente, resultaban cortándosela al testigo falso. Si le iban a tumbar el diente al inocente, ahora se lo iban a tumbar al testigo falso. Eso porque era así en el tiempo de la ley. Gracias a Dios, hoy no estamos en el tiempo de la ley, ¿cierto? Porque ¿cómo sería el asunto ahora? ¿Habrán hoy testigos falsos? ¿Habrá gente inocente en la cárcel? ¿Habrá gente que ha sido condenada y la han matado sin ser culpables? Dese cuenta que hoy este asunto se repite. Aunque estamos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley de Moisés, entonces tenemos que saber que un testimonio falso trae mucho daño, produce mucho daño. Un testimonio falso puede causar la muerte a alguien. Un testimonio falso puede causar la prisión a una persona. Un testimonio falso le puede arruinar su carrera, su trabajo, su matrimonio, su reputación. Lo destruye completamente. Un testimonio falso puede destruir a una persona que tiene una vida pública en lo político, y hay algo que se llama muerte política, donde esa persona no puede volver a ocupar un cargo público. Si hablamos de lo nuestro, del ministerio, un testimonio falso puede acabar con la carrera ministerial de un hombre. Entonces, este asunto es bien delicado. ¿Qué ocurre? Si usted es llamado a testificar, limítese a testificar la verdad, a decir la verdad. No le ponga más. Que es que yo me imagino, que yo deduzco, que a mí me pareció. Esa declaración no sirve así. Tiene que ser una declaración basada en la verdad, porque lo demás va a sobrar y lo demás se puede inflar. No sé si han jugado alguna vez la dinámica del teléfono roto. ¿Sí la llegaron a jugar o no? Y entonces hay una cuerda y ponen allá un vaso en un extremo y en el otro extremo otro vaso, y entonces por aquí se le dice a alguien: vea, el mensaje es este, y el otro allá escucha otra cosa diferente. O sencillamente, si le dice a alguien al oído: diga esto, y lo va pasando, y al final, ¿qué fue lo que dijo? Y es totalmente diferente a lo que aquí al principio se habló, porque tiende a tergiversarse las cosas. En esto de las declaraciones puede ocurrir eso. Se tergiversan las cosas. Se daña entonces lo que es la verdad. No hay cosa más terrible que dañarle la reputación a alguien, el buen nombre a alguien, la dignidad a alguien. Eso es terrible, porque
echar por tierra la dignidad de una persona en segundos se puede hacer. Pero restaurarle esa dignidad es algo prácticamente imposible. Entonces, no nos atrevamos a decir cosas que no hemos visto, que no hemos oído, que no nos consta, que no sabemos. Y es más, a veces hasta uno sabiendo la verdad, le toca a uno callar. Porque si se pone a decir esas verdades, pues va a causar situaciones más difíciles, situaciones más duras, situaciones muy graves. Fíjese bien, la Biblia nos muestra muertes de personas por causa de testigos falsos que dijeron mentiras. Testigos falsos. Generalmente a los testigos falsos les dan plata, les dan regalos, les dan fincas, les dan casas, les dan ciertas prebendas o coimas, o los testigos falsos son sobornados para que digan una declaración falsa en contra de alguien que es inocente. Tenemos el caso de Nabot. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Resulta que Nabot era un hombre fiel a Dios, creyente de Dios, amante de Dios, firme en sus convicciones, con un gran sentido de pertenencia en cuanto a lo que era la heredad de sus padres que él había heredado. Una de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando les dio la tierra de la promesa fue: no van a vender la tierra. La tierra no va a pasar de una tribu a otra, y menos a extranjeros. La tierra debe permanecer siempre en manos de esa tribu y en manos de las familias de esa tribu. Entonces se presentó Acab. ¿Quién era Acab? Era el rey de Israel. ¿Qué representa Acab? El poder político. Y le dice a Nabot: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si la prefieres, te pagaré su valor en dinero. Estoy leyendo primer libro de Reyes 21, verso 3. Era una oferta para Nabot. ¿Qué hizo Nabot frente a esa oferta? Se negó rotundamente. Y lo que respondió Nabot fue: líbreme el Señor de darte yo la heredad de mis padres. O sea, Nabot era un hombre determinado en sus decisiones. Sabía lo que tenía y lo valoraba. Una de las cosas que nosotros debemos aprender es a valorar lo que Dios nos ha dado, a valorar la salvación, a valorar la palabra de Dios, a valorar el don del Espíritu Santo, a valorar los dones espirituales, a valorar el servicio a Dios, a valorar el ministerio, a valorar nuestro hogar, a valorar nuestro matrimonio, a valorar nuestra familia. ¿Usted sí valora esas cosas? Porque por ahí se le va a presentar acá un emisario del Satán a hacerle propuestas. Y si usted no está determinado, si usted no está definido,
que vea que es que allí hay una cosa mejor para usted, que vea que allí hay una mujer mejor, que allí hay una familia mejor, que allí le tengo mejores cosas. Y si usted está dudoso, si usted no está firme en las cosas de Dios, a lo mejor usted termina haciendo negocios con Acab, termina haciendo negocios con quien no debe y termina cambiando lo más por lo menos. Hermanos, el mundo podrá presentarnos cosas que aparentemente sean mejores. El Satán podrá traer cosas y presentarlas a nuestros ojos que aparentan ser buenas, pero créanme que comparado con lo de Cristo no hay nada mejor, no hay nada más grande, no hay nada más valioso. Lo de Cristo es superior, lo de Cristo es lo máximo. A Él sea honra, gloria y alabanza para siempre. Aleluya. Entonces Acab se fue aburrido, triste, amargado. Ni siquiera quiso comer. Se fue enojado. Cuando su mujer, su esposa Jezabel, la bruja Jezabel, una mujer perversa, mala. ¿Qué representa Jezabel? El poder religioso que se casa con el Estado, con el poder político, que se une para hacer falsedades y mentiras para matar a los inocentes. La falsa religión. Jezabel entonces se acerca a preguntarle, bueno, ¿por qué estás así? Triste, decaído tu espíritu, ¿por qué no comes? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y Nabot entonces le cuenta, Acab le cuenta el asunto de Nabot. Lo que pasa es que yo quería hacer negocio con Nabot, quería darle dinero por la viña o quería cambiársela, pero él me ha dicho que no quiere. Y entonces, por eso estoy así. ¿Qué es lo que hace Jezabel? Acusa a Acab y le dice, pero ¿quién es el rey? ¿Quién es el que manda? ¿Nabot o tú? Ah, pues sí, yo soy el rey. Bueno, tú eres el rey, tú eres el que manda, tú eres el que gobierna, tú eres el que tiene la autoridad. Vamos a hacer lo siguiente, póngale cuidado. Primer libro de Reyes 21:8. Entonces escribió ella cartas en nombre de Acab. Las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad junto a Nabot. Las cartas que escribió decían así: proclamad un ayuno y sentad a Nabot delante del pueblo. Oiga lo que hace la falsa religión. Resultan hasta consagrados, y que ayunando. ¿Cómo le parece una persona ayunando para decir mentiras? Y dice, poned a dos hombres perversos frente a él que atestiguen contra él y digan, tú has maldecido a Dios y al rey, luego sacadlo y apedreadlo para que muera. Los de su ciudad, los ancianos y los principales que habitaban en ella, hicieron como Jezabel mandó. Todo el mundo le tenía miedo a Jezabel, porque Jezabel era la que buscaba a los profetas de Dios para matarlos. Y ya había matado a varios, los había exterminado. Y entonces hicieron como ella había mandado. Promulgaron el ayuno, pusieron a Nabot delante del pueblo, se presentaron los testigos falsos, perversos, se pusieron frente a él, hablaron contra Nabot, dijeron, sí, eso sí es verdad, Nabot ha maldecido a Dios, ha maldecido al rey.
Entonces tomaron prisionero a Nabot, lo llevaron a la plaza pública, lo llevaron al lugar donde lo apedrearon y murió. Y después de haber muerto Nabot, entonces le mandaron la razón a Acab: ya Nabot ha muerto, así que levántate y toma posesión de la viña de Nabot, la que no te quiso vender, pues Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Y esto fue una buena noticia para Acab. Inmediatamente se levantó para descender a la viña de Nabot y tomar posesión de ella. Entonces, fíjese bien, ¿quién promovió esa muerte de Nabot? Jezabel, una mujer perversa que representa la falsa religión. ¿Cuántas muertes sangrientas, terribles de nuestros hermanos en Cristo que han sido desde antes de nosotros, muchos años atrás, están en manos de Jezabel, en manos de la falsa religión, habiendo acusado a nuestros hermanos de cosas que eran mentiras, simplemente porque leían la Biblia, simplemente porque habían renunciado al paganismo y se habían entregado a Cristo para obedecer a la verdad, para ser salvos por Cristo, para creer en el único Dios verdadero, renunciando a los ídolos, renunciando a las imágenes hechas de madera, de barro, de metal, y fueron acusados de cosas terribles. Que no, que es que esos protestantes son brujos, entonces hay que matar a los brujos. Que no, que es que esos protestantes son locos. Que no, que es que esos protestantes son caníbales porque dicen comer y beber la sangre de Cristo. Y se inventaron una cantidad de mentiras. Y a muchos de nuestros hermanos los mataron, siendo inocentes, estando en Cristo, siendo inocentes. Entonces, qué grave es esto de los falsos testimonios. Qué triste que alguien se deje comprar por el dinero, por las coimas, por los presentes, por el soborno, para hacerle mal a otro que no es culpable. Los falsos testigos, los falsos testimonios producen muerte, producen desgracia, producen pérdidas, lamentos, lloros. Qué grave es esto. Y sabe que hay personas que las han obligado a decir mentiras con la promesa de que declárese que usted es el culpable y le perdonamos la vida. Y entonces, claro, la persona torturada, flagelada, con miedo que lo mataran a él, con miedo que mataran la familia, siendo inocente, resultó diciendo: sí, yo me declaro culpable, sí, yo fui el que lo maté. Y entonces grabaron ahí toda esa escena y la llevaron ante la justicia. Mire que sí, vea que él declaró que él era el culpable. ¿Y en dónde está? En la cárcel. Eso es lo que ocurre en nuestro país, en la sociedad. Gente que está en una situación muy, muy triste, muy grave. Hermanos, estar en un careo debe ser una cosa muy seria, sobre todo ante la justicia. Ojalá no nos tocara ir a eso nunca. Pero si alguna vez le tocara ir, diga la verdad. No diga más de la verdad. No diga mentiras. Amén.
Salmo número 27, vamos a mirar la profecía de la muerte de Cristo. Cristo también murió por causa de unos falsos testigos. Salmo 27, verso 11. Mire, esto es una profecía, es un salmo cristocéntrico. Enséñame, Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. ¿Por qué? Porque se han levantado, ¿qué? Contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor, o como dice Reina Valera del 60, espera al Señor. ¿Qué le toca hacer al inocente? En este caso, siendo creyente, saber que hay uno que es testigo fiel y verdadero, que está en los cielos, que está por encima de cualquier poder, de cualquier mando, que es el Rey del universo y que Él puede levantarse para defender al inocente en medio del más terrible juicio que sea sometido. Es Cristo el Señor. Aleluya. Espera al Señor. Espera en el Señor. Créame, hermano, que viéndonos en un caso de esos, el que puede sacar la cara por nosotros es el Señor. El que puede pelear por nosotros es el Señor. El que nos puede dar la victoria es Cristo. Mire el cumplimiento de esa profecía. Mateo 26, verso 57 en adelante. A Cristo Jesús lo llevaron prisionero, lo llevaron ante el sumo sacerdote Anás y Caifás, que eran sacerdotes de turno. Y entonces estaba ya frente al concilio. El concilio era como una especie de juzgado donde estaban los jueces, donde estaban los escribas, los fariseos, los sacerdotes, donde había gente del pueblo. Dice el verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Mire, si ha habido alguien inocente que ha pisado este planeta Tierra, ese es Cristo el Señor. Nadie más inocente que Él. Nadie más santo que Él. Nadie más justo que Él. Nadie más bueno que Él. Nadie más impecable que Él. Él es digno de todo honor, de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo reconocimiento. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Cuando leemos este pasaje de Mateo 26, estamos leyendo el cumplimiento del Salmo 27 y de otros salmos. Y los que respiran crueldad se han levantado contra mí, y testigos falsos, dice el Salmo 27. Entonces ahí estaban los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo, ahí estaba el sumo sacerdote, ahí estaban buscando falso testimonio. Verso 60, ¿y qué dice el verso 60? Y no lo hallaron.
¿No hallaron qué? Falso testimonio contra Cristo. Porque es que contra Cristo no puede haber falso testimonio. Porque contra Cristo no hay mentira, no hay engaño que pueda prevalecer. Nunca se halló engaño en su boca y nunca hizo maldad alguna. Aleluya. Entonces, como no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, ¿qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Cristo dijo eso? ¿Cristo dijo que podía derribar el templo de Dios en 3 días? ¿Que Él lo podía derribar? No, no dijo eso. ¿Qué fue lo que Él dijo? Derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Pero estos brutos, porque los brutos todo lo tergiversan o se hacen los brutos. Vea, lo hemos oído, dijo que va a derribar el templo, que en 46 años se ha estado construyendo y que en 3 días lo va a levantar. Hombre, él no estaba hablando de ese templo de piedras, de ese templo material. Él estaba hablando de su cuerpo. Él estaba hablando de su muerte y estaba hablando de su resurrección. Porque el verdadero templo de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es Cristo el Señor. Pero esta gente no entendió eso y se fueron con el chisme. Y entonces al hablar ese chisme, lo condenaron a muerte. Lo condenaron a la crucifixión. Verso 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y lo condenaron a la crucifixión, a los azotes más terribles, a los escupitajos más asquerosos. Lo condenaron a la muerte más infame, más tortuosa, a morir completamente desnudo en la cruz, no como pintan por ahí los cuadros o como hacen las imágenes, que ponen un muñequito con un pañalcito para taparle sus genitales. Cristo no murió con ningún taparrabos ni con un pañalcito. Él murió completamente desnudo en la cruz del Calvario. Pero Él estaba cargando todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Él fue desnudado para que nosotros fuéramos vestidos de su santidad, de su misericordia, de su salvación, de su justicia, de su gracia. Él fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Él fue crucificado y muerto para que nosotros fuéramos vivificados. El inocente condenado a la muerte por los culpables fue hecho pecado para declararnos a nosotros justos. Qué obra tan maravillosa la de Cristo el Señor.
todo se lo debemos a Él. Si hoy hay algo de dignidad en nosotros, no proviene de nosotros mismos, no proviene de ningún hombre de esta tierra. Si en nosotros hay algo de dignidad, todas se la debemos a Cristo el Señor, que nos dio una nueva vida, que nos dio una nueva identidad, que nos dio un nuevo corazón, que nos dio una segunda oportunidad para poder retornar a la gloria de Dios. Aleluya. Otro caso de alguien que muere por culpa de falsos testigos es Esteban. Hechos capítulo 6. Fíjese bien, este caso también es muy impresionante. Hechos 6, desde el verso 8 nos está diciendo quién era Esteban. Esteban era uno de los 7 diáconos que fueron escogidos. Ustedes recuerdan cuando la iglesia había crecido mucho en Jerusalén y los 12 apóstoles no daban abasto para atender a toda la gente. Entonces hubo quejas de los hebreos contra los griegos y los griegos contra los hebreos, y que vea que aquí prefieren es a las viudas de los hebreos y a las viudas de los griegos, o sea, los gentiles, no las están atendiendo bien. Y llevaron el caso ante los apóstoles y los apóstoles dijeron: escojan 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, llenos de fe, llenos de poder, llenos de sabiduría, que hagan este trabajo, se los encarguemos a ellos y nosotros los apóstoles vamos a seguir dedicados a la oración y a la palabra. Y la propuesta pareció bien. Y entre esos 7 con esas características estaba Esteban. ¿Y qué dice acerca de Esteban la Escritura? Dice que era lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Pero se levantaron los envidiosos, se levantaron los amargados, los divisionistas, se levantaron los mentirosos y empezaron a discutir contra Esteban. Verso 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Claro, porque Esteban tenía una sabiduría superior, tenía un poder superior, en él estaba la presencia del Dios vivo. Y contra Dios nadie puede prevalecer. Verso 11, entonces sobornaron a unos hombres que dijesen: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. E incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo llevaron al Sanedrín. Le presentaron testigos falsos que decían: este hombre no deja de hablar palabras contra este santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Y al fijar los ojos en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro. ¿Como el rostro de qué? De un ángel. ¿Cómo cree usted que es el rostro de un ángel? Resplandeciente, brillante, esplendoroso, que refleja la gloria de Dios. Esteban era un hombre íntegro y nada de eso que habían dicho contra él era verdad. Todo lo que estaban diciendo era mentira. Pero a la gente no le importó la obra de evangelización de Esteban. A la gente no le importó
lo que Esteban estaba predicando, porque habían unos interesados en que el evangelio no progresara, sino en que el evangelio se detuviera, en que la gente no se convirtiera a Cristo, no creyeran en Jesús de Nazaret. Y por eso se levantaron testigos falsos con falsas acusaciones, diciendo mentiras para que Esteban fuera condenado a la muerte. A Cristo lo acusaron diciendo que iba a destruir el templo. Y ese mismo chisme, esa misma falsedad declarada, fue la misma que usaron para condenar a Esteban. Que vea que es que Esteban está maldiciendo la ley, está hablando cosas en contra de Moisés, en contra de Dios, y además está diciendo que hablan con ese menosprecio, como cuando alguien se refiere a alguien así con resentimiento, con amargura, con desprecio, con aborrecimiento. Ese señor, esa señora, ni siquiera se atreven a dirigirse. Ese Jesús Nazareno dice que va a derribar este santo lugar. Eso es lo que anda diciendo Esteban. Pero todo eso era mentira. Hermanos, es terrible caer en manos de falsos testigos. Que Dios nos libre, que Dios nos proteja, que Dios nos ayude. Esteban no estaba mal con Dios. Esteban tenía relación con Dios, tenía comunión con Dios. Y eso se reflejaba en su rostro. En el rostro de Esteban brillaba la gloria de Dios, brillaba la luz de Dios, brillaba la presencia de Dios. En Esteban estaba el poder de Dios. En Esteban estaba el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Esa es la mejor defensa que podemos tener contra falsas acusaciones. La gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Y qué dijo Cristo? Bienaventurados sois cuando hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Que Dios nos guarde. Porque si dicen toda clase de mal contra nosotros diciendo la verdad, ahí sí estamos llevados. Que Dios nos proteja, que Dios tenga misericordia. Pero si es mentiras, no hay nada que temer. Hermano, pero ¿cómo que no hay nada que temer si a Esteban lo mataron a pedradas? Mire lo que dice capítulo 7, verso 51. Esto es impresionante aquí. Capítulo 7 de Hechos, verso 51. Lo voy a leer en la nueva versión purificada. Esteban llega un momento en que está predicándoles y le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora habéis venido a ser sus traidores y asesinos. Que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Escuchando estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, es decir, a Jesús que estaba de pie. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. Me encanta esta versión. Me encanta como dice: la diestra de Dios. Verso 56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre de pie, la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una arremetieron contra él.
Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió arrullado por piedras. ¿Usted le gustaría que lo arrullaran así? Ni modo, ¿cierto? ¿A quién le va a gustar? Pero a Esteban le tocó morir así. No dice y murió, dice y durmió. Porque para Cristo sus santos, sus inocentes que mueren por su causa, no mueren sino que duermen. Y cuando Él venga, los resucitará de ese sueño de la muerte en la resurrección de los justos para darles su recompensa. Si aquí en la tierra no fueron reconocidos por su obra, si aquí en la tierra no fueron reconocidos por su inocencia, por su integridad, hay un cielo eterno, hay un cielo esplendoroso, hay un tribunal glorioso de Cristo, donde serán reunidos todos los inocentes que han muerto por causa de Cristo, para recibir de parte del Señor la recompensa eterna. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Primera Timoteo capítulo 5 habla de los que llegan a testificar contra un pastor falsamente. ¿Sabe que eso es muy delicado? Hubo un caso hace algún tiempo donde una mujer inconversa que se enamoró perdidamente del pastor y decía: lo hago caer porque lo hago caer. Y hasta se alió la inconversa con algunas hermanas de la iglesia. Grave. Y entonces tramaron y prepararon un falso testimonio. Llegaron ante los directivos con ese falso testimonio y destituyeron al pastor del ministerio. Él no era culpable, era inocente, pero prepararon pruebas y cosas mentirosas y lo destituyeron. A los 10 años de estar destituidos, la vieja esa, ya más vieja y más fea, volvió donde los directivos a pedir perdón y a decir: yo estaba enamorada de él, yo lo quería hacer caer, fulano y fulana en esa iglesia me ayudaron para tenderle una trampa y decir cosas que no eran verdad. Ese hombre es inocente. Y ya llevaba 10 años destituido del ministerio. Esto es delicado, mis hermanos. Fíjese, 1 Timoteo 5:17. Estaban considerando la posibilidad de que regresara. No sé cómo terminaría ese asunto. Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien, o sea, los pastores, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, o sea, contra un pastor, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Pero que esa acusación sea verdadera, porque se pueden presentar 2 o 3 testigos ¿qué? Falsos. ¿Quiénes acusaron a Nabot? Testigos falsos. ¿Quiénes acusaron a Cristo? Testigos falsos. ¿Quiénes acusaron a Esteban? Testigos falsos. Y por ahí anda el espíritu de la falsedad, mirando a ver a quién acusa. Que Dios nos libre. Ahora dice, verso 20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos,
para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, o sea, juicio anticipado, no haciendo nada con parcialidad. Si estamos en la verdad, debemos ser siempre imparciales. Amén. No hacernos ni a un lado ni a otro lado. A veces, cuando hay situaciones difíciles entre dos hermanos en la congregación, alguno pensará: uy, como yo doy tanto de diezmo, como yo doy tanto de ofrenda, como yo he ayudado tanto en esa iglesia, a lo mejor el pastor se va a hacer al lado mío y ahí tengo esto ganado. Falso. No se equivoque, mi hermano. El asunto de la verdad no tiene nada que ver con diezmos, ni ofrendas, ni votos, ni primicias, ni ayudas, ni nada de eso. Eso es otra cosa. Ese es un servicio que usted hace a Dios. El asunto de la verdad solo tiene que ver con la palabra de Dios. ¿De qué lado deberá estar siempre el pastor, el hombre de Dios? Del lado de la palabra. ¿Estamos entendiendo eso? A todos en la iglesia los amamos por igual, porque todos igualmente hemos sido comprados por el mismo precio, la sangre de Cristo. Amén. Vamos a concluir leyendo Éxodo capítulo 23. No se puede admitir un falso rumor. Algunos dicen: me llegó un run run. Cuidado con los run runes. Cuidado con eso. Que justo parece el que primero aboga por su causa, pero después viene su adversario y le quita la mascarita. Porque el que primero llega a decir cosas: vea, es que es así, y es así, y es así. Y cuando viene el otro le dijo sí, y no le dijo que él hizo esto y esto y esto y esto. Ah, ¿cómo así? Esa parte no me la habían dicho. Es que, ay, sí, hermano. Dios nos ayude. Éxodo 23, verso 1. No admitirás que falso rumor. ¿Qué es falso rumor? Falso testimonio, chisme, mentiras. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Entonces, mantengámonos en el camino de la verdad. Ciñámonos con el cinto de la verdad y hablemos verdad delante de Dios. Y vivamos en la verdad de Cristo el Señor. Porque el Señor aborrece ¿a quién? Al testigo falso que habla ¿qué? Mentiras. Aprendamos de Cristo. Él siempre que habló, habló la verdad. Tengan la bondad de estar en sus pies. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a decirle a Él que nos ayude y que nos libre de falsos testigos. Porque por ahí anda rodando el espíritu de la falsedad, el espíritu de la mentira anda rondando. Pero seguimos creyendo que en el nombre de Jesús de Nazaret hay poder y hay refugio seguro. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu obra en nuestra vida. A pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras falencias, tú sigues teniendo misericordia de nosotros. Y es tu mano poderosa la que nos sostiene. Es tu mano poderosa la que sigue trabajando en nosotros, moldeándonos, perfeccionando tu obra. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a permanecer en la verdad, a hablar siempre la verdad. Líbranos de testigos falsos que hablan mentiras.
Líbranos de falsas acusaciones, protégenos. Ayúdanos, Señor, danos tu mano poderosa y susténtanos con la diestra de tu poder, que en nuestra vida se refleje tu gloria, tu luz, tu sabiduría, tu presencia. Ayúdanos a vencer en medio del mal, ayúdanos a vencer hasta el final de este camino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén, amén.